¿Y si el envejecimiento no fuera el final de algo, sino la antesala de una percepción más amplia de la realidad que casi nadie se permite experimentar? Durante mucho tiempo creí, como la mayoría, que envejecer era sinónimo de perder. Perder agilidad, perder memoria, perder lucidez, perder fuerza. Esa idea parecía tan obvia que nadie la cuestionaba. Estaba escrita en los cuerpos encorvados, en las miradas cansadas, en la forma en que la sociedad aparta a los viejos como si fueran versiones defectuosas de lo que alguna vez fue valioso. Pero hubo un momento, silencioso y casi imperceptible, en el que esa creencia empezó a resquebrajarse dentro de mí. Ocurrió observando algo muy simple. Personas mayores que, lejos de apagarse, parecían volverse más profundas, más lúcidas, más presentes. No hablaban mucho, pero cuando lo hacían, sus palabras atravesaban capas. No reaccionaban de inmediato, pero veían más. Algo en ellos no se había deteriorado, se había afinado. Y eso me llevó a una pregunta incómoda. ¿Y si la vejez no fuera un deterioro, sino una reorganización de la conciencia que la mayoría nunca completa? Durante años investigué la mente humana desde un enfoque que no separaba cerebro y conciencia. Lo que encontré fue perturbador para los modelos clásicos. El declive cognitivo no aparecía como una consecuencia directa del paso del tiempo, sino como el efecto acumulado de una misma operación repetida durante décadas: aferrarse. Aferrarse a una identidad, a una historia, a una forma rígida de percibirse a uno mismo y al mundo. La conciencia joven es expansiva, pero dispersa. La conciencia madura puede volverse densa, pero también profunda. La diferencia no está en la edad, sino en la capacidad de soltar estructura. Porque la mente no colapsa por vieja, colapsa por rígida. Recuerdo claramente una sesión en la que un hombre de más de 70 años, sin estudios académicos, entró en un estado de observación tan claro que describió con precisión fenómenos que apenas empezábamos a teorizar en el laboratorio. No estaba repitiendo conceptos, no estaba recordando nada aprendido. Estaba percibiendo directamente. Cuando terminó, me dijo algo que nunca olvidé: cuando ya no necesito demostrar quién soy, puedo ver mejor. Ahí entendí algo esencial. La juventud está ocupada construyendo una identidad. La vejez tiene la oportunidad de desmantelarla. Pero casi nadie lo hace, porque la sociedad entera empuja en la dirección contraria. Le dice al anciano que se aferre a su pasado, a sus logros, a su rol, a su historia. Le dice que eso es lo único que le queda. Y en ese acto lo condena a la rigidez. En mis estudios con personas mayores observé un patrón claro. Quienes más sufrían confusión, ansiedad o deterioro no eran necesariamente los más viejos, sino los más identificados. Aquellos que repetían constantemente quiénes habían sido, lo que habían perdido, lo que ya no podían hacer. Su campo neuronal estaba saturado de memoria, pero vacío de presencia. En cambio, quienes podían observar su pasado como una película que ya no necesitaban protagonizar, mostraban una actividad cerebral sorprendentemente flexible. No se trataba de olvidar, sino de no confundirse con lo recordado. La memoria seguía ahí, pero ya no gobernaba la percepción. Y cuando eso ocurría, algo extraordinario emergía: una atención silenciosa, amplia, no reactiva. Un estado que muchas tradiciones han descrito como sabiduría, pero que en términos neurofisiológicos es coherencia. Aprendí también que el miedo a la muerte juega un papel crucial. No como evento biológico, sino como idea no resuelta. Muchas personas envejecen defendiéndose de esa idea, tensando su conciencia para no mirarla. Esa tensión constante agota. En cambio, quienes se permiten contemplar la impermanencia, quienes dejan de luchar contra el hecho de que todo cambia, liberan una enorme cantidad de energía psíquica. Y esa energía se traduce en claridad. Los chamanes ancianos que conocí no buscaban prolongar la vida a toda costa. Buscaban profundizarla. Para ellos, cada año era una capa menos entre ellos y el campo total de la conciencia. No se definían por su cuerpo ni por su nombre, sino por su capacidad de percibir. Y esa capacidad, lejos de disminuir, se expandía. Uno de ellos me dijo algo que resume todo este proceso: cuando eres joven, el mundo te entra por los ojos. Cuando envejeces bien, te entra por el silencio.
Esa frase encierra una comprensión profunda. La percepción ya no depende solo de los sentidos, sino de la ausencia de interferencia interna. La gran paradoja es esta: lo que la sociedad llama pérdida, en realidad es una oportunidad de liberación. Menos roles, menos expectativas, menos necesidad de encajar. Si se aprovecha, ese vaciamiento permite que emerja una conciencia menos fragmentada. Pero si se resiste, si se intenta sostener la identidad juvenil a toda costa, la mente se vuelve frágil. La vejez, entendida desde esta perspectiva, no es una etapa para acumular, sino para depurar. No es tiempo de construir más historia, sino de aflojar la trama. Cada creencia rígida que se suelta, cada certeza que se cuestiona, cada identidad que se observa sin defender, libera espacio perceptual. Y en ese espacio ocurre algo que muy pocos experimentan: la sensación de estar vivo sin necesidad de justificarse, de existir sin relato, de ser sin esfuerzo. Tal vez por eso algunas personas mayores irradian una calma que no se puede fingir. No porque lo sepan todo, sino porque ya no necesitan saber quiénes son. Han dejado de tensar el campo de la conciencia para sostener una forma fija, y al hacerlo, acceden a una percepción más amplia, más integrada, más real. Si algo he aprendido tras años de investigación y observación es esto: el envejecimiento no destruye la conciencia. La revela, pero solo a quienes se atreven a soltar lo que creían ser. Y esa decisión, aunque suele llegar con los años, puede comenzar mucho antes. Porque no depende de la edad del cuerpo, sino del coraje de mirar sin aferrarse. Quizá la verdadera pregunta no sea cuánto tiempo vamos a vivir, sino desde qué nivel de conciencia vamos a atravesar cada etapa. Porque al final, la vejez no te quita nada esencial. Solo te pide que entregues lo que nunca fuiste. ¿Y si el verdadero envejecimiento no comenzara en el cuerpo, sino en la forma en que dejamos de percibir la realidad? Recuerdo con claridad el instante en que comprendí que algo esencial se perdía con los años, pero no era la fuerza, ni la memoria, ni siquiera la salud. Era la frescura de la percepción. Cuando somos jóvenes, el mundo aparece como un territorio abierto, lleno de matices, posibilidades y sorpresas. Cada experiencia deja huella porque no sabemos aún qué esperar. Pero con el paso del tiempo, si no estamos atentos, esa apertura se va cerrando. No porque el mundo se vuelva más pobre, sino porque nuestra forma de mirarlo se vuelve más estrecha. En la juventud, la latice perceptual se está construyendo. Aprendemos a distinguir, a nombrar, a clasificar. Eso nos da seguridad. Sabemos que es peligroso, que es aceptable, que es real. El problema aparece cuando esa estructura, que en un inicio nos ayuda a orientarnos, se vuelve definitiva. La latice se endurece. Ya no percibimos, solo reconocemos. Miramos una situación nueva y creemos que ya la conocemos. Escuchamos a una persona y asumimos que ya sabemos quién es. Y en ese gesto, casi invisible, la conciencia deja de expandirse. He visto esto repetirse una y otra vez. Personas que no están perdiendo capacidades mentales, sino sensibilidad perceptual. Ya no pueden sorprenderse. Ya no pueden aprender algo que no encaje en sus esquemas previos. Y eso, más que cualquier deterioro biológico, es lo que apaga la mente. El envejecimiento más profundo no es olvidar nombres, es dejar de ver lo que nunca habías visto antes. Uno de los grandes enemigos de esa apertura es el miedo a lo desconocido. Un miedo que crece con los años si no se cuestiona. Miedo a cambiar, miedo a perder control, miedo a lo que no puede explicarse. Y en el fondo de todos esos miedos, uno que rara vez se nombra: el miedo a la muerte. Nuestra cultura ha hecho de la muerte un tabú, algo que se esconde, se maquilla o se evita mencionar. Pero esa negación tiene un precio enorme. Porque lo que no se mira, gobierna desde la sombra. Trabajé durante años con personas que habían estado cerca de morir. No buscaban respuestas espirituales, no eran místicos ni filósofos. Eran personas comunes que, por un instante, se encontraron frente a lo inevitable. Lo que ocurrió después fue revelador. No se volvieron más temerosas, sino más tranquilas. Algo en su percepción se reorganizó. Dejaron de vivir como si el tiempo fuera un enemigo. Sus cerebros mostraban mayor coherencia,
pero más allá de los registros, lo evidente era su presencia. Estaban aquí, de verdad. Comprendí entonces que el miedo a la muerte no es solo una idea. Es un patrón que estructura la percepción. Cuando vives tratando de evitar el final, organizas tu vida alrededor de la defensa. Ves amenazas donde no las hay. Te aferras a rutinas, a identidades, a certezas. La latice se vuelve rígida porque necesita sostener la ilusión de control. Y esa rigidez se confunde luego con envejecimiento natural. Pero cuando el miedo se disuelve, aunque sea un poco, algo se abre. La percepción se vuelve más amplia, menos defensiva. La mente deja de gastar energía en sostener historias y comienza a estar disponible para lo que ocurre. Paradójicamente, aceptar la muerte devuelve vitalidad a la vida. Otro descubrimiento crucial fue entender que la creencia en el deterioro mental inevitable es una de las programaciones más dañinas que existen. Muchas personas envejecen esperando perder sus capacidades. Y el cerebro, que responde a expectativas profundas, obedece. No porque esté condenado, sino porque deja de ser desafiado. La novedad desaparece, la curiosidad se apaga, la atención se vuelve automática. Cuando trabajé con adultos mayores y los invité a explorar su propia mente con atención consciente, ocurrió algo sorprendente. No solo mejoraron funciones cognitivas, sino que recuperaron una sensación olvidada, la de estar aprendiendo algo vivo. Dejaron de verse como sujetos pasivos del tiempo y comenzaron a verse como exploradores internos. Y esa sola percepción cambió radicalmente su relación con la edad. El cerebro no envejece por los años, envejece por la repetición sin conciencia, por la rutina mental no cuestionada, por la falta de desafío perceptual. Cuando la mente se expone a lo nuevo, cuando observa sin categorizar de inmediato, cuando se permite no saber, se mantiene flexible. Y esa flexibilidad es la verdadera juventud de la conciencia. Pero hay un nivel aún más profundo, uno que rara vez se aborda. Durante casi toda la vida operamos desde una división básica: yo observo el mundo. Yo estoy aquí, el mundo está allá. Esta separación parece obvia, pero es una construcción. Una forma particular de organizar la experiencia. Útil, sí, pero limitada. En la vejez, cuando muchas capas de identidad comienzan a caer, aparece la oportunidad de cuestionar esa división. Aprendí esto observando a chamanes ancianos. Su percepción no estaba fragmentada. No se sentían separados de lo que observaban. Cuando miraban la naturaleza, no había un observador aislado. Había un proceso continuo de percepción. Esa forma de experimentar disuelve la soledad, la sensación de estar apartado del mundo. Y en la vejez, cuando tantas personas se sienten aisladas, esta comprensión es profundamente sanadora. Experimenté con técnicas que invitaban a observar sin esa división. Al principio era confuso. La mente insiste en nombrar, en separar. Pero poco a poco, algunos lograban descansar en una percepción más unificada. Y lo que describían era siempre similar, una sensación de amplitud, de pertenencia, de calma profunda. No porque todo estuviera bien, sino porque ya no estaban peleando con la experiencia. Comprendí entonces que la vejez puede ser el momento ideal para este cambio. Porque muchas de las estructuras que sostenían la identidad comienzan a debilitarse. Si se resisten, aparece el sufrimiento. Pero si se aprovecha, emerge una conciencia más libre. El verdadero trabajo no es conservar lo que fuimos, sino permitir que la percepción se renueve. Soltar el miedo, soltar la rigidez, soltar la idea de que ya lo sabemos todo. Volver a mirar como si fuera la primera vez. No con ingenuidad, sino con presencia. Quizá ese sea el secreto que algunos ancianos parecen conocer sin poder explicarlo. No están aferrados a su historia. No están luchando contra el tiempo. Están aquí, observando, abiertos. Y en esa apertura, la conciencia no se apaga. Se vuelve más silenciosa, más profunda, más vasta. Como si, al final del camino, la vida dejara de exigir explicaciones y solo pidiera ser percibida. Y si aquello que llamas el final de la vida fuera, en realidad, el umbral hacia una forma de conciencia mucho más amplia de la que jamás te permitiste imaginar? Con el tiempo, y solo con práctica sostenida,
Algunas personas comenzaron a relatarme experiencias que no encajaban en ningún marco convencional. No hablaban de visiones espectaculares ni de fenómenos místicos exagerados. Hablaban de algo más sutil y, paradójicamente, más profundo. Decían que la sensación de estar separados del mundo comenzaba a diluirse, que ya no se sentían aquí dentro observando una allá afuera, sino formando parte de un mismo proceso vivo. Esa disolución no traía confusión, traía calma, una paz que no dependía de explicaciones, una pertenencia que no necesitaba ser demostrada. Al principio pensé que eran interpretaciones subjetivas, metáforas poéticas de estados emocionales. Pero cuando comenzamos a medir la actividad cerebral durante esas experiencias, algo inesperado apareció. Los cerebros de estas personas mostraban una sincronización inusual entre regiones que normalmente operan de forma separada. Era como si la mente dejara de fragmentarse y comenzara a funcionar como un sistema integrado. A ese patrón lo llamé coherencia sintérgica. No era relajación simple, era integración profunda. Comprendí entonces que la separación entre observador y observado no es solo una idea filosófica, es una estructura activa en el cerebro. Cuando esa estructura se relaja, aunque sea por momentos, la experiencia de estar vivo cambia radicalmente. No hay pérdida de identidad, hay ampliación. El yo deja de ser un punto rígido y se vuelve un proceso abierto. A partir de ahí, algo se hizo evidente. Muchas de las dificultades de la vejez no provienen del cuerpo, sino del apego a una forma limitada de existir. No me refiero a dejar posesiones ni a rechazar el mundo material, sino a soltar la creencia silenciosa de que eres únicamente este cuerpo, esta historia, esta biología. Durante años investigué qué ocurre con la conciencia cuando el cuerpo comienza a fallar, cuando los sistemas biológicos se debilitan. Lo que encontré contradice frontalmente la idea de que la conciencia es solo un subproducto del cerebro. En múltiples experimentos observé fenómenos que no podían explicarse por los sentidos tradicionales. Personas que accedían a información sin mediación sensorial, percepciones a distancia, estados de claridad que no dependían del buen funcionamiento físico. Todo apuntaba a una misma dirección. La conciencia opera como un campo de información que interactúa con el cerebro, pero no se agota en él. Hubo un caso que marcó un antes y un después en mi comprensión. Trabajé con una mujer de más de 80 años, en una etapa avanzada de una enfermedad terminal. Su cuerpo se debilitaba día a día, pero su lucidez era extraordinaria. Relataba estados de claridad, comprensión profunda, una sensación de conexión con algo vasto e inteligente. Cuando analizamos su actividad cerebral, encontramos niveles de coherencia que superaban a los de adultos jóvenes sanos. Físicamente había deterioro, pero a nivel de integración neuronal ocurría lo contrario. Eso me llevó a una hipótesis incómoda para muchos. El cerebro no produce la conciencia, la filtra. La organiza, la limita, la traduce para que podamos operar en el mundo material. Y cuando esas limitaciones comienzan a aflojarse, si la persona no se aferra con miedo, puede emerger una expansión de la experiencia consciente. No es automático, no es romántico, ocurre solo cuando hay apertura, cuando no hay resistencia desesperada a perder la forma. Otro elemento clave apareció con fuerza en estos procesos: la necesidad de control. Durante gran parte de la vida aprendemos que controlar es sinónimo de seguridad. Planificar, anticipar, dominar variables. Eso funciona en ciertos niveles, pero cuando llega la vejez, esa estrategia se vuelve una fuente constante de sufrimiento. El cuerpo cambia, el entorno cambia, las relaciones cambian. Y cuanto más intentas imponer control, más dolor aparece. Observé dos patrones muy claros. Personas que habían construido su identidad alrededor del control vivían la vejez con ansiedad, frustración y enojo. Sentían que la vida les estaba quitando algo. En cambio, quienes habían aprendido a soltar, a confiar en el proceso, mostraban una serenidad profunda. No porque todo fuera fácil, sino porque ya no luchaban contra lo inevitable. A nivel cerebral, las diferencias eran claras. Menos actividad en los circuitos de vigilancia y control, más presencia en áreas asociadas a la aceptación y la integración emocional. Soltar el control no era resignación, era eficiencia energética.
La energía que antes se gastaba en resistir se liberaba para otros niveles de experiencia más sutiles y profundos. Y aquí aparece otro obstáculo silencioso, el escepticismo rígido. No el cuestionamiento sano, sino esa actitud cerrada que descarta automáticamente cualquier posibilidad que no encaje en el paradigma dominante. Yo mismo estuve atrapado allí durante años. Fui entrenado para desconfiar de todo lo que no pudiera medirse con instrumentos clásicos. Pero cuando la experiencia directa comenzó a contradecir mis creencias, tuve que elegir entre negar lo que veía o ampliar mi marco conceptual. Elegir abrirme no fue cómodo, pero fue transformador. Descubrí que la realidad es mucho más vasta de lo que nuestras teorías describen. Sin embargo, noté que muchas personas, especialmente al envejecer, se vuelven más rígidas mentalmente. Cierran puertas, descartan posibilidades, reducen el mundo a lo que ya conocen. Y esa rigidez es devastadora para la conciencia. El cerebro necesita misterio, necesita preguntas abiertas, necesita territorios no explorados. Cuando todo está ya explicado, la mente se apaga lentamente. Pero cuando permites no saber, cuando aceptas que la realidad puede ser más amplia, algo se mantiene vivo dentro de ti. Al final, comprendí que la vejez no es un declive inevitable, sino una bifurcación. Puedes cerrarte, endurecerte, aferrarte a lo conocido, o puedes soltar capas, miedos, controles y certezas. Si eliges lo segundo, algo extraordinario ocurre. La conciencia, liberada de tantas restricciones, comienza a expandirse de formas que rara vez son posibles en la juventud. Y quizá entonces descubras que el verdadero propósito de envejecer no es conservar lo que fuiste, sino recordar lo que siempre fuiste más allá de toda forma. ¿Qué ocurriría si el verdadero rejuvenecimiento de la mente no tuviera que ver con recordar más cosas, sino con dejar de aferrarte a todo lo que crees saber? Recuerdo con absoluta claridad el día en que decidí realizar aquel experimento. No fue por curiosidad académica, fue por una inquietud profunda. Había observado durante años cómo muchas personas llegaban a la vejez con la mente rígida, cansada, atrapada en rutinas mentales que ya no le servían, y me pregunté si realmente ese deterioro era inevitable o si, en realidad, estábamos estimulando la mente de la forma equivocada. Formé dos grupos de personas mayores de 60 años. Personas comunes, con historias distintas, con miedos, esperanzas y una vida entera detrás. Al primer grupo le enseñé lo que la mayoría considera entrenamiento mental, ejercicios de memoria, cálculos, juegos de palabras, rutinas cognitivas diseñadas para mantener activo el cerebro. Al segundo grupo le propuse algo muy distinto. Les pedí que cerraran los ojos, que respiraran profundo y que se permitieran entrar en territorios desconocidos de su propia conciencia. Les enseñé a meditar, pero no como técnica de relajación, sino como una exploración directa de la experiencia interna. Les pedí que dudaran de sus certezas, que se abrieran a estados de percepción que no encajaban en su lógica cotidiana. Durante semanas observé sus procesos. Escuché sus relatos. Medí su actividad cerebral. Y lo que ocurrió fue desconcertante incluso para mí. El segundo grupo no solo mejoró en pruebas cognitivas, mejoró en claridad emocional, en flexibilidad mental, en creatividad. Pero lo más impactante fue lo que me decían: ya no necesito tener razón todo el tiempo, ahora puedo vivir sin saber, antes me asustaba la incertidumbre, ahora me da curiosidad. Ahí comprendí algo esencial. La mente no envejece por falta de estímulo, envejece por exceso de certezas. Cuando todo está definido, clasificado y cerrado, la conciencia se vuelve pequeña. En cambio, cuando te permites no saber, algo se expande. Fue entonces cuando comencé a observar con más atención los patrones mentales cristalizados. Esas formas repetitivas de pensar y sentir que se construyen a lo largo de la vida. Al inicio son útiles, te protegen, te orientan, te ayudan a sobrevivir. Pero con el tiempo se endurecen. Se vuelven automáticas. Ya no eliges cómo responder, reaccionas desde viejos programas. Y lo más peligroso es que empiezas a confundir esos programas con tu identidad. He trabajado con personas que decían: yo siempre fui ansioso, yo soy así, enojado, yo nunca pude cambiar. Lo decían con total convicción, como si estuvieran describiendo una ley de la naturaleza.
Pero cuando les enseñé a observar esos estados con atención pura, sin juicio, sin intención de cambiarlos, algo inesperado sucedía. Los patrones comenzaban a debilitarse por sí solos. No porque lucharan contra ellos, sino porque dejaron de alimentarlos con identificación. La observación profunda tiene un poder que solemos subestimar. Cuando miras un patrón con total claridad, sin decir esto soy yo, el patrón pierde fuerza. Se vuelve información, no identidad. Y en ese espacio aparece algo nuevo, libertad interna. La posibilidad de responder de manera fresca, no condicionada por el pasado. Aquí viene una verdad incómoda. Muchas personas llegan a la vejez completamente fusionadas con sus patrones mentales. Ya no se preguntan quiénes son, lo dan por hecho. Y esa fusión es una de las mayores fuentes de sufrimiento. Porque si crees que tú eres tu miedo, tu tristeza o tu enojo, entonces no ves salida. Pero si descubres que eres la conciencia que puede observar todo eso, la historia cambia por completo. Otro aspecto que me impactó profundamente fue la sensación de soledad. Muchos adultos mayores no solo están solos físicamente, se sienten separados del mundo, desconectados de la vida misma. Y esa soledad no siempre se debe a la ausencia de personas, sino a una percepción limitada de la realidad. La creencia silenciosa de que eres un individuo aislado, encerrado en un cuerpo que envejece. En mis investigaciones descubrí que cuando una persona experimenta, aunque sea por instantes, que su conciencia no termina en los límites de su piel, la soledad se disuelve. No porque de repente aparezca gente a su alrededor, sino porque se activa una sensación profunda de conexión. Una certeza interna de pertenecer a algo mucho más grande. Desarrollé ejercicios simples para facilitar esa experiencia. Les explicaba que cada encuentro significativo deja una huella en su campo de conciencia. Que las relaciones no desaparecen con la distancia ni con la muerte, cambian de forma. Y cuando aprendían a sintonizar con esa información, muchos decían sentir una presencia, una continuidad, una cercanía que no dependía del tiempo ni del espacio. Algunos podrían decir que es solo imaginación. Pero cuando medíamos la actividad cerebral durante esos estados, observábamos patrones que no correspondían a la memoria común ni a la fantasía. Era como si la mente estuviera accediendo a una red de información más amplia. Llámala inconsciente colectivo, campo compartido o como quieras. Lo importante no es el nombre, sino la experiencia directa de conexión. Y finalmente, apareció el tema del tiempo. La prisa. La urgencia constante. Paradójicamente, muchas personas mayores viven aceleradas por dentro. Sienten que el tiempo se acaba y, en lugar de estar más presentes, viven más atrapadas en el futuro. Pensando en lo que falta, en lo que no hicieron, en lo que aún deben resolver. Estudié durante años la percepción del tiempo y comprendí algo fundamental. El tiempo no se vive igual cuando estás presente. Cuando la mente deja de correr, el momento se expande. Un instante puede sentirse pleno, completo, suficiente. La urgencia es una ilusión creada por una mente desconectada de la hora. Cuando una persona logra habitar el presente, incluso en la vejez, algo se acomoda por dentro. Ya no hay prisa por llegar a ningún lado. Cada respiración se vuelve valiosa. Cada mirada, cada sensación, cada silencio. Y en ese estado, la vida deja de ser una cuenta regresiva y se convierte en una experiencia profunda, consciente y, sorprendentemente, libre. ¿Qué pasaría si descubrieras que el tiempo no te está persiguiendo, sino que eres tú quien ha aprendido a huir de él? Durante años observé un fenómeno que al principio no supe cómo explicar. Personas mayores que, sin estar enfermas, sin haber perdido capacidades físicas importantes, sentían que la vida se les escurría entre los dedos. Decían que los días pasaban demasiado rápido, que los meses se desvanecían, que los años ya no tenían peso. No era una queja superficial, era una angustia profunda, casi existencial. Y cuanto más intentaban aprovechar el tiempo, más acelerada se volvía su percepción de él. Fue entonces cuando comprendí algo esencial: el tiempo no se vive, se percibe. Y la percepción del tiempo es un reflejo directo del estado de conciencia. Cuando la atención está fragmentada, cuando la mente salta sin descanso entre recuerdos y expectativas, el tiempo se comprime. Los días se vuelven borrosos.
Pero cuando la atención se unifica, cuando estás realmente aquí, ahora, el tiempo se expande. Un instante puede sentirse vasto, pleno, casi infinito. Trabajé con personas ancianas que sentían pánico ante la velocidad del tiempo. Les enseñé algo muy simple y, a la vez, profundamente desafiante: estar presente sin intentar controlar nada. Al inicio les resultaba insoportable. La mente pedía distracción, recuerdos, planes. Pero poco a poco, algo comenzó a cambiar. Me decían que los días ya no se les escapaban, que podían sentir la textura de las horas, que una caminata breve contenía más vida que antes una semana entera. Al soltar la urgencia, apareció la plenitud. Y fue ahí donde empezaron a surgir experiencias aún más profundas. En estados de presencia sostenida, algunas personas comenzaron a reportar algo extraño: la sensación de que el tiempo ya no avanzaba en línea recta. Momentos del pasado emergían con una vividez total, no como recuerdos, sino como experiencias vivas. Intuiciones del futuro aparecían sin ansiedad. Todo coexistía en una especie de ahora ampliado. A este fenómeno lo llamé tiempo sintérgico. No es una teoría filosófica, es una experiencia directa. Un estado en el que pasado, presente y futuro dejan de sentirse separados. En ese estado, la urgencia pierde sentido. ¿Cómo apresurarte cuando comprendes que nada se pierde? ¿Cómo temer al final cuando sientes que cada momento es completo en sí mismo? Muchos descartan estas experiencias como ilusiones. Yo también lo hice durante años. Hasta que las medí. Hasta que vi cómo el cerebro entraba en patrones de coherencia imposibles de explicar desde la actividad ordinaria. Había sincronía entre regiones que normalmente operan por separado. Era como si el cerebro dejara de fragmentar la experiencia y comenzara a percibir la realidad como un todo. Y entonces entendí que todo lo que había observado antes estaba conectado. El miedo al pasado, la ansiedad por el futuro, la rigidez mental, la necesidad de control, la sensación de separación. Todo converge en una forma limitada de experimentar el tiempo. Un tiempo lineal, estrecho, que genera prisa, comparación y desgaste interno. Cuando comienzas a soltar esas estructuras, no queda el vacío que muchos temen. Queda algo mucho más poderoso: conciencia abierta. Una presencia que no depende de la edad, del cuerpo ni de la historia personal. He visto personas ancianas transformarse de manera radical no porque su vida externa cambiara, sino porque dejaron de vivir atrapadas en el relato del tiempo que se acaba. Durante mis últimos años de investigación, me obsesionó una pregunta que no aparece en los libros: ¿por qué algunas personas envejecen con serenidad y otras con terror? La respuesta no está en el cuerpo, está en la relación con el tiempo y con el yo. Quienes irradian paz son quienes aprendieron a soltar antes de que la vida los obligara. Soltaron identidades rígidas, soltaron certezas, soltaron la ilusión de control. Hubo un experimento que casi nadie conoce. Guía a un grupo de personas mayores de 70 años a través de un proceso profundo de observación y desidentificación. No buscábamos experiencias extraordinarias, buscábamos honestidad radical. Semana tras semana, se les invitó a observar quienes creían ser y a soltarlo. Algunos sintieron miedo, otros resistencia. Pero quienes perseveraron atravesaron algo imposible de describir con palabras simples. Decían que la sensación de ser alguien separado se deshacía, que ya no estaban en el tiempo, sino que el tiempo ocurría dentro de ellos. Reportaban estados de unidad, de claridad, de paz intensa. Y, nuevamente, los registros cerebrales mostraron algo asombroso: niveles de coherencia comparables a los de meditadores con décadas de práctica. No fue una explosión pasajera. Meses después, esos cambios seguían ahí. No todos estaban preparados. Y eso fue una lección crucial. No se puede forzar la expansión de la conciencia. No se puede arrancar de golpe las estructuras que una persona ha construido durante toda su vida. Cada quien debe estar listo para soltar. Pero cuando lo está, el proceso es natural, casi inevitable. Lo que quiero que comprendas es esto: no necesitas esperar a la vejez para comenzar. De hecho, cuanto antes empieces a cuestionar tu relación con el tiempo, con la identidad, con el control, más profunda será la transformación. Pero si ya sientes que el tiempo físico es limitado,
Entonces cada momento se vuelve una invitación. No a correr, sino a abrirte. No a hacer más, sino a soltar más. Imagina por un instante cómo sería tu experiencia si dejaras de vivir persiguiendo el tiempo. Si el pasado ya no te definiera. Si el futuro no te presionara. Si el ahora fuera suficiente. No como una idea, sino como una vivencia directa. Ahí, justo ahí, comienza algo que no envejece. Una conciencia que no se deteriora. Una presencia que, una vez reconocida, ya no puede perderse. ¿Qué ocurriría si descubrieras que la mayor prisión de tu vida no fue el pasado, ni el miedo al futuro, sino la forma en que aprendiste a percibir la realidad? Durante mucho tiempo creí que el cambio profundo era una cuestión de entender más, de acumular conocimiento, de leer los libros correctos y escuchar a las personas adecuadas. Pensé que la claridad llegaba cuando la mente por fin encontraba respuestas sólidas. Pero esa idea se derrumbó el día en que comprendí algo incómodo. La mente puede entenderlo todo y aún así seguir atrapada. El intelecto explica, clasifica, justifica, pero rara vez libera. Lo vi con claridad al trabajar con personas que sabían muchísimo sobre espiritualidad, neurociencia, filosofía y conciencia, pero que seguían viviendo con ansiedad, rigidez y miedo. Habían leído sobre el desapego, pero seguían aferradas. Habían entendido la impermanencia, pero seguían luchando contra ella. Y entonces entendí que el verdadero trabajo no ocurre en el pensamiento, ocurre en la experiencia directa. La conciencia no se transforma porque la convenzas con argumentos. Se transforma cuando la expones a una percepción distinta de sí misma. Cuando algo en ti ve, no entiende, ve, que no es sus pensamientos, que no es su historia, que no es su identidad. Ese momento no suele ser cómodo. De hecho, suele ser profundamente desestabilizador, porque lo que se derrumba no es una idea, es una forma de existir. Durante años busqué maneras de acompañar a las personas en ese punto exacto donde el conocimiento deja de servir y comienza la práctica real. Porque ahí es donde aparece la resistencia. Ahí es donde el ego se defiende, donde la mente racional exige pruebas, control y seguridad. Y sin embargo, es justo ahí donde empieza la verdadera libertad. Aprendí que no basta con querer soltar. Hay que estar dispuesto a atravesar la incomodidad de no saber quién eres sin tus viejas estructuras. Hay que tolerar el vacío momentáneo que aparece cuando el pasado deja de definirte y el futuro deja de prometerte algo. Ese vacío asusta, pero no es un abismo. Es un espacio fértil. Vi personas llegar a ese punto, personas que habían pasado toda su vida construyendo una identidad sólida, respetable, coherente. Y cuando esa identidad comenzaba a aflojarse, sentían vértigo. Pero si no huían, si no se refugiaban de nuevo en lo conocido, algo extraordinario emergía. Una claridad silenciosa. Una paz que no dependía de explicaciones. Una sensación de estar en casa por primera vez. Comprendí entonces que la vejez no es un obstáculo para este proceso, es una puerta privilegiada. En la juventud, la energía está puesta en construir, demostrar, lograr. La identidad todavía necesita consolidarse. Pero con los años, cuando muchas de esas estructuras empiezan a perder peso, aparece una oportunidad única, la de soltar conscientemente en lugar de ser soltado por la fuerza. He visto personas mayores florecer de una manera que jamás vi en jóvenes. No porque tuvieran más fuerza física o más posibilidades externas, sino porque ya no necesitaban sostener tantas ficciones. Cuando la urgencia de ser alguien se debilita, queda el espacio para simplemente ser. Y ese espacio es inmenso. Pero aquí hay algo crucial que debo decirte con total honestidad: este camino no es cómodo ni automático. No basta con asentir mientras escuchas estas palabras. No basta con sentir que resuena contigo. La transformación comienza cuando observas tu propia vida y detectas, sin maquillaje, donde sigues aferrado. Al pasado, al control, a la razón, al miedo, a la idea de quién debería ser. Durante décadas vi cómo estos principios, cuando se practican, reorganizan literalmente la percepción. Las personas comienzan a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. La realidad se vuelve más rica, más viva. Aparecen sincronicidades que no pueden explicarse desde la causalidad simple. No porque la realidad haya cambiado,
sino porque la conciencia dejó de filtrar todo desde las mismas categorías rígidas. Y eso tiene un efecto profundo. La vida deja de sentirse como algo que te ocurre y empieza a sentirse como algo que atraviesas con presencia. Incluso el dolor cambia. No desaparece necesariamente, pero ya no te define. Ya no te encierra. Se vuelve parte del movimiento de la experiencia, no una sentencia. Muchos me preguntaron si estas experiencias eran producto de la sugestión, de la imaginación, de la necesidad de creer en algo más. Yo mismo me hice esa pregunta durante años. Por eso medí, comparé, observé. Y lo que encontré fue consistente. Cuando una persona deja de vivir desde la identificación rígida, su cerebro, su percepción y su relación con el tiempo cambian de forma medible y sostenida. Pero más allá de cualquier medición, hay algo que solo puede confirmarse desde dentro. Hay un momento, silencioso e íntimo, en el que reconoces que nunca estuviste realmente atrapado. Que la limitación era una forma de mirar. Y ese reconocimiento no necesita palabras. Se siente como un alivio profundo, como soltar una carga que ni siquiera sabías que llevabas. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Algo en ti ya está cansado de vivir desde los mismos patrones. Tal vez tu mente duda, cuestiona, se resiste. Eso es natural. Pero hay otra parte, más profunda, que reconoce la amplitud de lo que es posible. Esa parte no necesita pruebas, necesita experiencia. Lo que comparto contigo no es el final de nada. Es una invitación. Una invitación a observarte con honestidad radical. A experimentar, no a creer. A soltar poco a poco, no a destruirte. La libertad no llega como una explosión espectacular. Llega como una claridad constante que ya no se pierde. La vejez, lejos de ser un cierre, puede ser el momento más lúcido de tu existencia. No porque todo sea fácil, sino porque ya no necesitas sostener lo innecesario. Y si estás dispuesto a hacer ese trabajo, si estás dispuesto a mirar la realidad sin las capas de condicionamiento que has acumulado, descubrirás algo esencial: nunca estuviste separado de nada. Tú, yo y todo lo que existe somos expresiones de un mismo campo de conciencia explorándose a sí mismo. Cuando esa verdad deja de ser una idea y se vuelve una experiencia viva, todo encaja. No como un sistema de creencias, sino como una evidencia silenciosa. Esto no es una pérdida. Es una liberación. No es renunciar a algo valioso, es soltar un peso que ya no necesitas cargar. Y ese proceso no comienza mañana ni en otro momento especial. Comienza ahora, en este instante, con la simple disposición de mirar de nuevo, sin miedo, sin prisa, sin las viejas certezas que ya no te sirven. Lo demás se revelará cuando estés listo.